34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces, como les había comentado en la clase anterior, vamos a cambiar de eje, de unidad, y comenzamos con lo que es datos y azar. El eje en general, particularmente lo que es estadístico. Vamos a centrarnos en esta clase en lo que es, como pueden ver ahí, el análisis gráfico. Esta clase puede ser sencilla para algunos, pero sí o sí es tremendamente importante manejar todo lo que vamos a revisar hoy día, porque lo que vamos a ver es, comprender la utilidad de las escalas numéricas al representar datos y analizar información estadística en diversos formatos. A modo de resumen de lo que vamos a hacer, esencialmente esta clase es cómo leer información estadística, ya sea en tablas y en gráficos. Si bien eso lo vienen haciendo hace varios años, es muy importante poder leer sin problemas todo este tipo de información, porque se presenta en distintos medios, no solo para las pruebas, sino que ustedes ya han visto que en la prensa, en estudios, aparecen tanto gráficos como tablas, y es muy importante poder entender completamente lo que estamos haciendo. Y como pueden ver aquí también, ver la utilidad de las escalas numéricas, ver distintos formatos, y también vamos a revisar los típicos errores que se cometen al momento de estar estudiando esta información para que no los cometamos. La idea entonces es que después, cuando avancemos y profundicemos con este contenido, ya tengamos clara esa parte. Entonces, poder avanzar sin problemas en lo que ya corresponde propiamente a lo de cuarto medio. Esta clase entonces es más una introducción a lo que se viene en las siguientes clases. Y comencemos entonces con la definición de estadística. Bueno, originalmente la estadística partió, como el nombre lo puede revelar, como un estudio que hacía el Estado. El Estado para poder conocer respecto a las personas, a cuántas personas habitaban, a cuántas nacían, a cuántas fallecían, y así poder ir conociendo mejor información respecto a las personas que habitan justamente en el Estado. Y después este estudio se ramificó entonces, como podemos ver aquí, a algo más general. Y es básicamente un estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. U otra acepción que podría ser rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es decir, que hace la estadística, junta mucha información, dependiendo de qué es lo que quiera lograr, aúna esa información, la clasifica de modo que sea efectivamente útil, y después la idea no es solo reunir esa información, sino que poder extraer conclusiones a partir de los datos recolectados. Y esas conclusiones también van a depender del tipo de estudio que se quiera realizar. Vamos a revisar también algunos conceptos que son fundamentales, comprenderlos muy bien para no confundirlos y que hablemos el mismo lenguaje. Tenemos primero la población. Bueno, la población corresponde a un conjunto de elementos, no siempre es personas, pueden ser animales, pueden ser incluso objetos, pueden ser números que estemos estudiando, que aportan información sobre el fenómeno en estudio. Entonces, como ya hemos visto, siempre depende del contexto. Estos elementos poseen una característica común observable o medible que se necesita para la posterior investigación. Entonces, supongamos que yo estoy estudiando en un curso la estatura de los alumnos de ese curso. Entonces, en este caso, la población correspondería al curso completo, porque los quiero estudiar a todos. Y la característica común observable sería la estatura. La estatura es algo que se puede medir, que se puede observar fácilmente, entonces eso lo vamos a poder ir registrando. Por otro lado tenemos la muestra. La muestra corresponde a un conjunto de elementos que se consideran representativos de la población a la que pertenece.
La muestra entonces básicamente se utiliza cuando no es posible recurrir a la población completa. Bueno, técnicamente la muestra podría ser igual a la población. La muestra es básicamente el conjunto de elementos que vamos a estudiar efectivamente. La población es respecto a lo que yo quiero sacar conclusiones, y la muestra es a quienes yo voy a consultar, a hacer la encuesta, por así decirlo. ¿Por qué se utiliza una muestra? Bueno, porque usualmente para hacer estudios, si yo quisiera consultar a toda la población es muy costoso, ya sea en tiempo y en dinero. Entonces, para no ocupar tantos recursos, se recurre a una muestra que sea representativa. Y hay diversas formas de hacer un muestreo, y eso también lo podemos ir viendo más adelante, de modo que esa muestra efectivamente sea representativa de la población completa. Así, por ejemplo, las típicas encuestas que salen en los diarios o en las noticias, por ejemplo, ahora que se ha hecho mucho respecto a los candidatos presidenciales, bueno, esa encuesta, idealmente lo que se haría es preguntarle a todos los chilenos por quién van a votar. Como eso es muy costoso, se le pregunta a una cierta cantidad de personas, idealmente aleatorias, de distintos lugares, de distintos pensamientos, y por lo mismo entonces eso debería ser representativo. La cantidad a quienes les preguntamos también se estudia, no es cualquier número, sino que tiene que ser un número específico o mínimo para que sea efectivamente representativo. Entonces tenemos la población como gran conjunto en el que nosotros queremos conocer alguna característica en particular, y tenemos la muestra, que es una cantidad más pequeña usualmente de elementos que nos permiten con menos recursos poder determinar estas características. Hay un caso general entonces en que la muestra equivale a la población, y ese es el censo. Cuando yo censo, yo le pregunto a todos, idealmente. La idea es que sea muy poco la gente a la que no la pueda preguntar, pero ahí se debería equiparar lo que es población con muestra, es decir, yo le estoy preguntando a todas las personas que efectivamente quiero. Entonces, hay muy pocos casos en los que efectivamente esto ocurre. También puede ser, por ejemplo, en el caso de el que les decía recién, de un curso. Bueno, ahí, si es un curso de 40 personas, puede que no sea tan complicado preguntar a los 40. Población son los 40, entonces ahí la muestra equivale. Y eso corresponde justamente a un censo, ¿ya? Bueno, aprovecho de saludar a quienes están saludando y responderle a Jean Paul, que partió hace poco, hace 8 minutos, y hemos visto solamente estos conceptos más lo que significa estadística. Variable, otro concepto. La variable es, bueno, los elementos de la población poseen una característica o propiedad que se observa para la investigación. La altura, el peso, el color de pelo, etc. Aquellas características que van cambiando de expresión entre los elementos de la muestra o población se denominan variables. ¿A qué se refiere esa última frase? A que cada persona, en general voy a hablar de personas porque es lo más típico, pero recuerden que no necesariamente son personas. Cada persona tiene, por ejemplo, un color de ojos, ¿ya? No son todos distintos, pero yo puedo decir, esta persona tiene un color de ojo específico, esta persona tiene un color de ojo, entonces eso va a ir variando de persona a persona. Puede que hayan coincidencias y eso es justamente lo que busca recopilarse. Ahora, dentro de las variables tenemos clasificaciones, dos grandes clasificaciones. Una es las variables cuantitativas, que se expresan a través del número, como lo dice el número, son contables. Y por otro lado tenemos las cualitativas, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las cuantitativas entonces se pueden expresar a través de una cantidad. Por ejemplo, estatura, el peso, cantidad de mascotas, cantidad de hijos, etc. Y dentro de las cuantitativas hay dos tipos. Están las discretas, que son aquellas que corresponden a datos que no aceptan cualquier valor, sino que pertenecen a un conjunto numerable. Por ejemplo, cantidad de hijos. La cantidad de hijos puede ser 1, 2, 3, 4, 0. No puede ser 2,5 hijos. No puede tener 3,21 hijos. Entonces, eso está muy numerable. Pero también podría ser, por ejemplo, las notas de una prueba específica. Supongamos que su profesora dijo ya, las notas en esta prueba van a ir de 0,5 en 0,5. Entonces,
ustedes pueden tener un 1, un 1,5, un 2, un 2,5, un 3, un 3,5. Y en ese caso entonces también es discreta, aunque sean decimales, porque ustedes, por ejemplo, no podrían tener la nota, en este caso, 3,28, porque vale 0,5 en 0,5. Entonces ahí es numerable. Y eso sería entonces una variable del tipo discreta. Respondiendo a Rodrigo, esto es estadística, que corresponde entonces al último eje de datos y azar. Y por otro lado, variables cuantitativas continuas corresponden a datos que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo infinito determinado. Y ahí, por ejemplo, podría ser la estatura, porque alguien podría medir 1,7, otro podría medir 1,72, 1,726. Y así entonces, dentro del intervalo de los números positivos, yo siempre puedo ir encontrando cualquier valor que corresponda a la estatura. Y ahí obviamente va a ir dependiendo de cuánta exactitud yo quiera con este tipo de datos. Entonces, como ya vimos, siempre va a depender del contexto, el tipo de variable que estoy utilizando, la población, la muestra. Cualquier duda me van preguntando para que no se pierdan acá. Y por otro lado entonces, cuantitativas, cualitativas. Las cualitativas se expresan a través del nombre de un atributo. Entonces tenemos las nominales, que corresponden a aquellos datos que solo admiten un orden alfabético, y las ordinales, voy a explicar el ordinal primero, creo que se entiende mejor así, que corresponde a aquellos datos que sugieren una ordenación. Por ejemplo, ¿qué son o cuáles son variables cualitativas? Color de pelo, color de ojos, mes en el que nacieron, preferencia por algún candidato, ¿sí? Entonces, las ordinales sugieren un orden. Por ejemplo, los meses del año. Los meses, uno los ordena de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ahí hay un orden sugerido, que no es numérico, pero hay un orden. En cambio, las nominales, si uno los quisiera ordenar, la única opción que nos quedaría sería el alfabético. Por ejemplo, si yo quiero ordenar según el gusto por los colores, yo podría ordenar, no puedo decir que el verde es más importante que el rojo, que el azul, que el amarillo. Entonces una forma de ordenarlo sería solamente a través del orden alfabético. Amarillo, azul, rojo, verde, ¿ya? Entonces esa es una diferencia que nos permite hacer la variable cualitativa. Ordinal se puede ordenar porque tiene algún tipo de orden sugerido. Nominal no existe esta sugerencia de orden o convención, sino que solo nos queda ordenar de forma alfabética. Y vamos con ejercicios para ver si se entendió. Posiblemente ya lo sabían, espero que así sea, y si no, aprovechemos de aplicarlo ahora. En estos 4 casos entonces, determinar la población o muestra que se necesita para cada caso, indicando cómo se llevará a cabo la selección de los datos. Es decir, para los casos A, B, C y D, ¿cuál creen ustedes que sería la población y o la muestra que se podría ocupar en este caso? Aquí posiblemente no hay respuestas únicas, entonces es importante que siempre esas respuestas tengan con argumentos. Entonces piénsenlo un par de minutos y yo respondo para ver qué tan cerca estamos de esas respuestas. Estos son estudios muy realizables, muy concretos, no tienen nada de extraordinarios, al contrario, creo que más de alguno de esos se ha hecho. Y como siempre es muy importante tener claro el qué quiero extraer de esta información antes de empezar a recopilarlo. Cuando más adelante les toque hacer algún estudio, si es que no lo han hecho, empecé muy poco. Tienen que tener toda esa información muy clara para poder hacer esto lo mejor posible. Vamos con la respuesta entonces. Tenemos, primer caso, estudio sobre la efectividad de la vacuna contra la meningitis. Meningitis entonces es una enfermedad en lo que nosotros queremos ver si es que la vacuna efectivamente nos permite o no salvarnos de esta enfermedad, por así decirlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que estudiar entonces a aquellos que se vacunan para ver si funcionó o no funcionó. Pero, si es que tienen el conocimiento, tiene que existir siempre un grupo control. Es decir, aquellos a los que yo no voy a vacunar y quiero ver cuántos de ellos se enferman.
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Una comparación. Una comparación entre quienes están vacunados y quienes no están vacunados, a ver quién se enferma más. Si la gente que se vacunó se enferma mucho menos, o sea, una cantidad significativa, vamos a ver después también cuándo es significativo, entonces la vacuna va a ser efectiva. ¿Cuál sería mi población? Bueno, depende de dónde yo quiera saber esta efectividad. Si lo quiero saber en Chile, si la quiero saber en el mundo, si la quiero saber en África. Ahí esa población va a depender entonces de dónde yo quiero saber esto. Por otro lado, la muestra, yo posiblemente no voy a poder preguntarle a todos los que se hayan vacunado y tomar a todos los que no se han vacunado, entonces voy a tomar una muestra solamente en donde puede ser tanto voluntaria en cuanto a ofrecerlo, por así decirlo, a cambio de la vacuna, o puede ser un estudio estatal en el que simplemente se recopilan estos datos. Y así, la muestra va a ser entonces un grupo representativo de esa población completa. El segundo caso es el estudio sobre el tiempo que ocupan los chilenos en el computador. Acá hay un poco más específico, entonces dice el tiempo que ocupan los chilenos. Por lo tanto, la población son los chilenos, todos los chilenos. Por ende, yo debería consultar a todos los chilenos para tener la información completa. Como eso es muy difícil, lo que hace uno es tomar una muestra de algunos chilenos. Y a estos chilenos les voy a preguntar entonces cuánto tiempo utilizan el computador. Y como les decía, la muestra tiene que ser suficientemente representativa. Y eso incluye, hay varios criterios. Uno de ellos es que sea una cantidad suficiente. Otro es que sea aleatorio, es decir, yo no elegí un grupo específico. Por ejemplo, si yo eligiera solamente a adolescentes entre 12 y 20 años, va a ser muy distinto que si elijo a gente entre 60 y 70 años. Entonces, tengo que elegir lo más aleatorio posible. Respondiendo a milagros, estoy en estadística, matemática. Cuarto eje de datos y hacer. Entonces, población en el caso B, todos los chilenos. Y una muestra sería un grupo de personas de Chile y les voy preguntando cuánto tiempo ocupan el computador. Tercer caso, estudios sobre cómo influye el ingreso familiar y los resultados académicos de los hijos. Acá tampoco sé realmente a quién estoy apuntando. Si estoy apuntando a Chile, al mundo, a otro país, a un continente, a una región específica. Entonces, en base a eso, yo tendría que ser mucho más preciso al pedir esta información. Y por lo mismo, entonces, supongamos que quiero saber esto respecto a la región metropolitana en Chile. Entonces, la población va a ser todos los hijos, o sea, todas las personas que asistan al colegio, si es que estos resultados académicos se refieren solamente al colegio, y voy a ir consultando entonces su respectiva familia respecto a cuánto es el ingreso. Y eso lo voy a comparar respecto a cuáles son sus notas, si es que esa va a ser mi única forma de medir. Y finalmente, estudio sobre la empleabilidad en Chile. Mi población son todos los chilenos que pudiesen emplearse, es decir, depende ahí también si quiero tomar solo a los mayores de 18 o quiero tomar también a los mayores de 15, creo que pueden trabajar ya con permiso, o incluso abarcar a todos, incluso aquellos que están trabajando ilegalmente porque son menores de edad. Y como ya hemos visto harto, depende mucho del contexto. Entonces, como se dan cuenta, estos 4 estudios, que parecen bastante detallados, no lo son porque requieren mucha más información. Y si es que ustedes han visto por ahí algún estudio, se habrán dado cuenta que son muy específicos respecto a qué están midiendo, dónde lo están midiendo, en qué población lo están midiendo, porque entre más grande es la población que quiero medir, más recursos esto implica. Segundo ejercicio. Este debería ser más simple porque es mucho más acotado. Clasificar las siguientes variables según corresponda, es decir, clasificarlas en cuantitativas y cualitativas, y en cada una, si es cuanti, si es discreta o continua, y si es quali, decir si es nominal u ordinal. 2 minutos y revisamos entonces este ejercicio según lo que vimos recién. ¿Qué variable voy a estar midiendo acá? O más bien, ¿qué tipo de variable estoy midiendo? Identifiquen primero cuál es la variable y después qué tipo de variable sería.
Como dije al principio, esta es parte fundamental de la estadística. Si uno no entiende bien lo que vamos a ver en esta clase, todo el resto ya después se hace más complicado, porque vamos a ir profundizando. Esto debiese manejarse hace años, pero para salvaguardar cualquier problema que hayan tenido en años anteriores, voy a revisarlo ahora justamente para que las siguientes clases no tengamos estos problemas. Y por lo mismo es muy importante comprender muy bien todo lo que estoy viendo hasta aquí, lo que voy a ver el resto de la clase, porque es comprender estadística, poder leer este tipo de información, que es distinto a leerla simplemente en un informe, en un libro. Aquí vamos a estar ya trabajando con tablas y gráficos que se leen de otra forma distinta, es un lenguaje distinto, y por lo mismo hay que saber distintos conceptos como los que estamos revisando: población, muestra y variable. Vamos viendo de a poco entonces para ver qué piensan ustedes respecto a estas variables. Primer caso, el A. El nivel de colesterol de un grupo de 30 niños. ¿Cuál sería ahí la variable? La variable aquí no son los niños, no son los 30 niños. La variable aquí, que es lo que está, como el nombre lo dice, variando, es el nivel de colesterol. El nivel de colesterol se mide en cierta cantidad de masa por volumen, miligramos por litro de sangre posiblemente. Entonces es un número, y como número va a ser entonces un tipo variable cuantitativo. Y esa es la primera clasificación, variable cuantitativa en el caso del nivel de colesterol. Y ese nivel puede tomar cualquier valor dentro del rango de los positivos. Por lo tanto, va a ser una variable cuantitativa continua, porque pueden tener 0,6, 0,58, 0,21, 2,4. No conozco tan bien los rangos en verdad para poder decir hasta dónde puedo llegar. Pero sí es continuo justamente por eso, porque puede tomar cualquier valor dentro del rango de los números positivos. B. El mes de cumpleaños de los miembros de tu familia. Si ustedes le preguntan entonces a toda su familia, familiares, ¿en qué mes están de cumpleaños? Bueno, la variable aquí es el mes. El mes es lo que está variando. Por lo tanto, el mes es mi variable y corresponde a una variable del tipo cualitativo, porque no está asociada a un número específico, sino que a un mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Y dentro de las cualitativas es ordinal, porque yo puedo ordenar, como ya habíamos visto, desde enero hasta diciembre con un orden que todos conocemos. C. Los goles realizados por un equipo de fútbol en el torneo de clausura. Entonces, en este caso, la variable es los goles, la cantidad de goles que se hacen, y eso es número. Por lo tanto, es una variable del tipo cuantitativa. Como es cuantitativa, la separamos entonces. Y los goles no pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. No puede haber 2,6 goles, ni 1,5, sino que solamente van a ser números naturales: 0, 1, 2, 3, 4. O sea, toman, son, en el caso de la C, variables del tipo, o sea, es una variable cuantitativa discreta. D. Las calorías de 10 tipos de chocolate distintos. Entonces acá también la variable es las calorías, la cantidad de calorías. Entonces, como se puede medir en número, es una variable cuantitativa y también continua, porque puede tomar cualquier valor dentro de un rango específico, similar al caso de la A. En el caso de la E, las llamadas emitidas por tu celular durante un mes. La cantidad de llamadas es la variable, y eso entonces va a corresponder a una variable del tipo cuantitativo. Y además pueden hacer 1, 2, 3, 4 llamadas, 0 llamadas, 10, 100, pero no puede tomar cualquier valor dentro del rango, no puede ser 2,1 llamadas. Por lo tanto, la E es una variable cuantitativa discreta. F. El tipo de mascota que poseen 40 personas. Ojo, tipo de mascota, no número. Entonces, como es el tipo de mascota, es una variable cualitativa. Mi variable aquí es el tipo de mascota: perro, gato, perico, ratón, hurón, lo que puedan tener como mascota. Por lo tanto, es una variable cualitativa
Y como aquí yo no puedo ordenar, decir cuál es más importante que otro, si el perro, el gato, la gallina, va a ser del tipo nominal, ¿sí? Porque solo podría ordenar entonces de forma alfabética, ¿sí? Y G entonces las notas del libro de clases de un cuarto medio, las notas del libro, están entonces, como ya están en el libro, el profesor las pasa posiblemente con un decimal, un 6,5, un 5,8, un 4,2, un 3,1. Entonces, si bien pueden tomar muchos valores y pueden ser todos decimales, la diferencia siempre va a ir de 0,1 en 0,1. Es muy difícil que en el libro aparezca la nota 3,22843, ¿sí? Porque va a aparecer entonces discretamente. Ahí entonces ojo con la sutileza. Discreto no es solamente enteros. Discreto es que yo puedo contar y sé cuál número viene después del siguiente. Entonces la G, variable cuantitativa discreta. Ya pasando eso entonces, como dice ahí Shanghai, que lo está viendo en segundo medio, como yo dije, esto es un repaso de conceptos que ya deberían haber visto años anteriores, pero creo que es muy importante tenerlos clarísimos, porque a partir de esto es donde vamos a ir trabajando. Toda esta información se puede organizar de varias formas. Vamos a revisar dos principalmente, que son las tablas estadísticas, una de ellas, y la otra son los gráficos. Las tablas, bueno, es una forma de representar los datos de forma ordenada a través de tablas de frecuencia. Y eso lo podemos separar en datos no agrupados y agrupados. Datos no agrupados, como podemos ver aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El número de hijos de familias que se realizó en cierta encuesta. Y aquí la frecuencia. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla lo que nos dice es, hay 4 familias que tienen 0 hijos, 6 familias que tienen 1 hijo, 6 familias que tienen 2 hijos, 7 familias que tienen 3 hijos, 5 familias que tienen 4 hijos y 2 familias que tienen 5 hijos. Si yo quisiera saber a cuántas personas se le preguntó, o sea, a cuántas familias se les preguntó, tendría que sumar este valor que es la frecuencia. Y usualmente el dato va a la izquierda y a la derecha va la frecuencia. Eso es muy típico. Es raro que alguien cambie eso por convención. A la izquierda va el dato y hacia la derecha van las frecuencias. Por otro lado tenemos datos agrupados. Usualmente los datos agrupados se utilizan cuando hay mucha información. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera desde el 10 hasta el 93, uno por uno, sería demasiado extensa la tabla y sería difícil de leer. Entonces tal vez basta con que tengamos la información agrupada para poder sacar la información que necesitamos. ¿Qué significa esto? Que 12 veces el tiempo transcurrido fue de 10 a 23. Supongamos que es lo que se demoran las personas en llegar a su trabajo, en minutos. Hay 12 personas que se demoraron de 10 a 23 minutos en llegar. Hay 13 personas que se demoraron entre 24 y 37. 6 personas que se demoraron entre 38 y 51. Y así hasta el último, que diría 2 personas se demoraron entre 80 y 93 minutos en llegar a su trabajo. ¿Ya? Y obviamente todo esto siempre va a depender del contexto. Lean siempre bien el encabezado para saber de qué se trata. Según el contexto, siempre esto debería aparecer con unidades. Aquí por términos de ejemplo no los puse, pero usualmente la frecuencia, bueno, un número absoluto. Y aquí puede que aparezca entonces con unidades segundos, minutos, horas, etc. ¿Ya? Pero como les digo, es muy importante poder leer completamente esta información, ¿ya? Entenderla absolutamente. Y hay tipos de frecuencias, que son todas estas que aparecen acá. Frecuencia absoluta es la que vimos recién, ¿ya? Como dice acá, esta es la cantidad de puntajes de la PSU de 219 jóvenes que se les preguntó en el año 2013, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que en el año 2003 hubo 112 puntajes nacionales, ¿sí? En el 2004 hubo 294 puntajes nacionales. Y así podemos ir bajando y llegar hasta el 2010, que hubo 520 puntajes nacionales. Que es lo que quería mostrar entonces en este caso, este diario.
en el que está mostrando la brusca baja de puntajes, que pasamos de los 520 en 2010 a 316 en el 2011. Y esa es la frecuencia absoluta, que hubo en total 520 puntajes nacionales en el año 2010. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir acumulando los valores anteriores en esta columna. Por ejemplo, aquí 112, esos siempre parten iguales. Ahí, se ve un poco mejor. Y la siguiente fila me incluye al 2004 y al 2003. Si yo sumo 112 más 294 es 406. No voy a dedicarme mucho a esto porque se supone que deberían haberlo visto en primero medio. Si tienen dudas, busquen esta información para que les quede absolutamente claro, ¿ya? Yo voy a ir rápido por un tema de tiempo. Ya por ejemplo ese 889 nos está diciendo que desde el año 2003 al 2006, en total entre esos 4 años, hubo 889 puntajes nacionales. Y va sumando S más S más S más S. ¿Sí? Frecuencia relativa. ¿Qué indica la frecuencia relativa? ¿Cuánto representa el respectivo valor respecto al total? Entonces, por ejemplo, 112 respecto a todos los puntajes nacionales es un 0,04 o un 4%. Así como por ejemplo en el 2010, solo en el 2010 hay un 19% del total de los puntajes nacionales entre el 2003 y el 2012. Y la frecuencia relativa acumulada es básicamente lo mismo, pero usando esta frecuencia. ¿Cuánto representa esto respecto al total? Por eso lo último es 1. La suma de todas las frecuencias relativas debiese ser siempre 1 o el 100%, si está escrito en porcentajes como está aquí. ¿Sí? De hecho, esta relación tiene que ser absoluta. Frecuencia relativa porcentual es lo mismo que la frecuencia relativa, pero escrita en porcentaje. ¿Sí? 0,04, 4%. 0,11, 11%. 0,09, 9%. Y así con todos los demás. Y la suma de esto debería ser 100%. Y esto es lo mismo entonces que la columna de frecuencia relativa acumulada, pero escrita en porcentaje. Insisto entonces, yo lo pasé rápido porque, bueno, por tiempo y porque se supone que ya lo han visto, pero si no lo comprenden todo lo que aparece aquí, busquen la información para tenerlo absolutamente claro. Porque entender bien esto no solo le sirve para las pruebas ni para la PSU, sino que en general para poder entender este tipo de información, que no está solo relacionado a los que estudian matemáticas. Otra forma de organizar la información es a través de gráficos, que corresponde entonces a la representación, que podemos ver ahí de distintas formas, y tiene la ventaja de que nos ayuda a crearnos una primera impresión sobre el comportamiento que tienen las variables en estudio. Es decir, a diferencia de la tabla, en que yo veo mucho número y es difícil ver alguna tendencia, cuál es más grande, cuál es más chico, salvo aquí que están destacados. Cuando yo lo veo gráficamente es mucho más fácil de observar, ¿sí? Porque estamos más acostumbrados entonces a ver este tipo de información. Entonces ustedes están pensando, bueno, cuénteme más de estos gráficos para ver qué vamos a trabajar. Y tenemos ya varios tipos de gráficos. Por un lado está el gráfico circular. El gráfico circular usualmente se utiliza para variables del tipo cualitativas, ¿sí? No es un requisito, pero es lo usual. En donde la frecuencia que se ocupa en ese gráfico, también usualmente, es la frecuencia relativa porcentual. Casi todo lo que yo les diga desde aquí en adelante va a ser usualmente, porque uno hace con su gráfico lo que quiera. Pero para que todos lo entiendan, uno trata de seguir estas convenciones. El gráfico circular, además, los datos son representados por medio de sectores circulares de diferentes áreas. Dentro del círculo entonces tenemos distintos sectores, usualmente con distintos colores, que nos representan distintos porcentajes que están relacionados con el área. O sea, el área de cada sección es proporcional al porcentaje que representa. De esta manera, a menor porcentaje, menor área circular y viceversa. Es decir, si dentro de todos mis datos yo tengo algo que está poco representado, su área va a ser chica. Veamos un ejemplo. Título. Algo muy importante, dentro de los gráficos tienen que existir cosas fundamentales. Una es el título. Yo sé que sobre todo si les pidieron hacer gráficos cuando chicos y les quitaban puntos por no poner título, decían, pero ¿se entiende? Bueno, no. Tiene que haber un título para que uno entienda justamente de qué es ese gráfico.
sin título, ese gráfico puede ser de cualquier cosa, aunque sea con los datos ahí. Por ejemplo, si uno viera solamente el gráfico sin ver el título, no sabe de qué se refiere esta información. Entonces, si yo veo el título, sé que dice distribución porcentual de establecimientos con enseñanza media, técnica, profesional, según región. Entonces ahora yo sé que este gráfico me está informando respecto a los colegios TP, técnicos profesionales, según cada región. Y además, algo que debería aparecer en cualquier estudio, en cualquier medio que quiera ser serio, es la fuente, es de dónde sacaron esta información. Porque sin esto yo podría inventar toda esa información. En cambio, si yo les pongo la fuente, ustedes pueden buscar esa información y corroborar que efectivamente existe. Y además existe para saber, porque si yo presento, por ejemplo, mi informe de tesis y le pongo fuente Wikipedia, nadie me cree nada. Entonces es importante que ustedes pongan una fuente confiable, como en este caso el Instituto Nacional de Estadísticas, que tiene información que está respaldada y por lo tanto mi información es confiable. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se lee esto? Como les decía, entre mayor es el área, mayor es el porcentaje. Entonces, acá, por ejemplo, como nos dice el título, del total de los colegios técnicos, un 37,3% está en la región metropolitana. O sea, sí. Por otro lado, un 10,4% está en O'Higgins, un 10,4% en Maule, un 7,5% en Valparaíso. ¿Sí? Entonces, esto nos va informando respecto a cómo están estos colegios distribuidos respecto a las regiones. Y ahí obviamente cada quien puede ir viendo cómo está esa información agrupada según lo que les convenga. Y es importante, como les digo, poder leer esta información claramente. Por un lado, tienen que ser capaces de leer bien esa información y por otro lado, construir estos gráficos de modo que sean legibles por cualquier persona con esto. Si se dan cuenta, yo podría poner esto en una tabla y tal vez también sería fácil de leer, pero tal vez sería mucho más difícil ver que la metropolitana claramente es la que predomina en este caso. Bueno, eso voy a ir dando otros detalles más adelante. Pero eso es lo importante por ahora. Título, fuente y el gráfico muy claro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pusiera todos los números dentro del círculo, estos números de acá, chicos, se interpondrían unos con otros, entonces no se podría ver bien la información. Por eso estas líneas que salen para poder mostrar mejor. ¿Cómo está ordenado aquí? No está ordenado de ninguna forma en particular. Ustedes podrían ordenarlo, por ejemplo, desde la primera a la duodécima si quieren, desde arriba partiendo en sentido horario o antihorario, pero mientras la información esté clara no es tan relevante. Círculo, o sea, gráfico circular entonces, entre más grande es el sector, mayor es el porcentaje que representa. Gráfico de barra, este es más común. Usualmente utilizado para variables cualitativas o variables cuantitativas discretas. Utiliza la frecuencia absoluta normalmente. Los datos son representados por medio de barras paralelas de igual ancho y separadas de forma uniforme sobre los ejes coordenados. En el eje de la abscisa se indica el valor de la variable y en el eje de las ordenadas se indica la frecuencia absoluta. De esta forma, mientras más larga la barra, mayor es la frecuencia. Todo esto está entonces en este ejemplo, en estos ejemplos. Tenemos tres tipos de gráficos de barras: los simples, los compuestos y los que vamos a ver después. Primero voy a ir a lo que les decía recién acá en estas características. Aquí tenemos, por ejemplo, como lo dice el título, reclamos según proveedor financiero mayo-agosto del 2012, sin incluir los de la Polar. ¿Ya? Información antigua, en donde la fuente es el CERNAC, que solo reclaman en el mercado financiero, banco y retailers, comparación de mayo-agosto del 2012 contra mayo-agosto del 2011. Entonces, este gráfico, como dice el título, solo nos está informando respecto a la información entre mayo y agosto del 2012. Solo un año. Que va en el eje X, la variable que estoy midiendo, que en este caso es el proveedor financiero, si fueron bancos, si fueron tarjetas de multitiendas, cajas de compensación u cooperativas de crédito.
En el eje Y va la frecuencia absoluta. Por lo tanto, entre más larga la barra es porque tuvo mayor frecuencia. Entonces podemos ver aquí claramente que los bancos son los que tuvieron mayor cantidad de reclamos y las cooperativas los que tuvieron menor. Y aquí, como dice entonces, la cantidad de reclamos es lo que está en el eje Y. Y en este caso, la variable corresponde a una variable cualitativa. Bancos, tarjetas multitiendas, caja de compensación, cooperativas de crédito son variables cualitativas, 4 que yo no puedo ordenar cuál es más importante, cuál es menos importante entre ellas. Y por otro lado tenemos barras compuestas, que en este caso es la evolución de los reclamos según el proveedor. Es decir, yo estoy comparando el año 2011 con el año 2012. Y si se dan cuenta, lo que aparece en este verde más fosforescente, más, no sé si es claro, más claro no, pero es más fosforescente, este mismo verde aparece acá. Y es la misma información. La única diferencia es que aquí además está comparada con el 2011. Entonces estos gráficos que están a la izquierda, estos verdes más pasto, no sé qué clase de verde es ese, nos muestra cómo varió. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que los bancos subió la cantidad de reclamos, mientras que, por ejemplo, las tarjetas multitiendas bajó. En las cajas de compensación subió y en las cooperativas también subió, pero tal vez significativamente poco. Entonces podemos ver mucha información. Si imaginan, si está todo esto en una tabla, sería mucho más complicado de verlo. En cambio, gráficamente yo puedo ver fácilmente los bancos subieron, las tarjetas multitiendas bajaron. Y de todas formas, aunque las tarjetas multitiendas bajaron a más de la mitad, o a menos de la mitad, mejor dicho, siguen siendo más altas que las cajas de compensación. Entonces tengo mucha información en poco espacio y de manera muy comprensible. Y por otro lado tenemos las barras apiladas. En este caso el gráfico corresponde al comportamiento de respuesta del sector financiero a reclamos planteados por el consumidor. Entonces aquí yo estoy agrupando esta información. Tengo en total los proveedores que cogieron la información, que son 20.963 en el 2011, mientras que en el 2012 fueron solamente 17.891. ¿Cuántos no cogieron el reclamo? Son 8.000 acá, 9.000 acá. ¿Cuántos no respondieron siquiera? Acá son 2.500 y ahí son 722. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Parecido al caso de estas barras, pero aquí están verticalmente, donde yo puedo ver cuántos suman al final, cuántos suma acá, y agrupados por colores entonces, para poder ver con más detalle esta información, en donde idealmente también estos números aparecen para poder tener esa información más clara, porque este, por ejemplo, el primero, sí se puede leer respecto al eje. Pero aquí ya habría que estar sacando la diferencia. Entonces mejor poner ese número directamente para que sea más clara la información. ¿Ya? Harto entonces que se puede leer solamente con un par de imágenes. Histograma. Variable cuantitativa continua. O sea, datos agrupados. Barras unidas en donde la altura de cada barra representa la frecuencia absoluta alcanzada por el intervalo. O sea, esta idea es la misma que la anterior. Y la base representa la amplitud de la clase. Es decir, histograma. Supongamos que esta es la cantidad de clientes por grupo etario que asisten a un restaurante los fines de semana. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se separó a la gente según la edad. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80. Como es por intervalos, por eso entonces está agrupado. Entonces hay 15 personas entre 0 y 20 años que asistían a estos restaurantes. Hay 45 personas que asistieron a los restaurantes que tenían entre 20 y 40 años, 51 personas entre 40 y 60 años y 9 personas entre 60 y 80. En este caso la fuente es otra guía de matemática de puntaje nacional del año 2015. Entonces claramente es solo un ejercicio inventado para poder explicarlo. Pero también está muy claro, en el eje X la variable edad en años y en el eje Y la asistencia, que sería entonces mi frecuencia absoluta. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el histograma tiene sus barras pegadas porque son intervalos. El polígono de frecuencia, bueno, la diferencia con respecto al anterior es un gráfico de líneas, pero bueno, la variable también es cuantitativo continuo. Y lo que hace básicamente el gráfico se forma a partir de la unión de las marcas de clase o los puntos medios de las barras de un histograma. O sea, si tenemos el histograma, cada uno de los puntos medios y forma mi polígono de frecuencia. Esa es la gran gracia de este ejercicio. Lo único que hago entonces es
transformar ese histograma en lo que sería un polígono de frecuencia, básicamente uniendo los puntos medios en cada caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué información podemos extraer a partir de una gráfica? Podemos tener información como, por ejemplo, la mayoría de la población hace tal cosa. Una minoría de encuestados cree que pasa tal situación. De los 100 encuestados o de cada 100 encuestados, X se apoyan tanto. La diferencia entre ambas opciones es tanto. Más de la mitad de las personas hace tal cosa. Al menos un X% de los casos se observa aquí. Entonces, hay mucha información que yo puedo sacar de un gráfico. Como les decía, usualmente es mucho más fácil leer un gráfico que una tabla. No en cuanto a la dificultad propiamente tal, sino que a poder extraer información más rápido. Es mucho más visual poder ver la información entonces en un gráfico. Ejemplos. En los siguientes casos la idea es determinar la población y la muestra, la variable a medir, el tipo de variable, el tipo de gráfico, la información explícita, la implícita y la fuente. Es harto y de todas formas va a estar siempre eso registrado. Y además a leer correctamente cada uno de los siguientes gráficos. Primer ejemplo. Penetración de Internet en Chile por cada 100 habitantes. Desde el 2011 al 2015. Población y muestra. En este caso entonces, como yo quiero saber en Chile, la población va a ser justamente Chile. La muestra, se le habrá preguntado a cada uno de los chilenos si tenían o no tenían internet. Posiblemente no. Entonces, si yo quisiera saber la muestra, tengo que recurrir a la fuente para ver qué hicieron. En este caso, la fuente es el Instituto Nacional de Estadísticas, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en base a datos del Subtel, ¿sí? De telecomunicaciones entonces. Desde ahí ustedes podrían saber específicamente la muestra, pero uno podría deducir que la muestra no fueron todos los chilenos, sino que se les preguntó o se consultó en cierta cantidad de familias cuántos tenían internet, ¿sí? Pero esa información al menos se puede extraer directamente solamente de esto si es que no vemos directamente la fuente. Variable a medir y tipo de variable. ¿Qué estamos midiendo acá? Lo que estamos midiendo es si tienen o no tienen internet y cuántos de esos respecto a un 100. Es decir, qué porcentaje de chilenos tienen internet y vamos variando el año. Junio, se midió todo en junio, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Y lo que se midió entonces, la variable, fue cuánto internet tenían. Y ahí aparece entonces en el eje Y el porcentaje específico. Y esa sería nuestra frecuencia porcentual. No, de hecho es frecuencia absoluta, pero está medida en porcentaje. Y el tipo de variable entonces es cuantitativa continua. Porque el porcentaje puede ser 20,8, 7,5, 3,21. Ahora, si es que siempre se midió con un solo decimal, podríamos considerarlo discreta. Siempre recuerden que depende del contexto. Tipo de gráfico, un gráfico de barras, simple. Información explícita. Yo podría saber, por ejemplo, explícitamente que en junio del 2002 un 35,2% de los chilenos tenían internet. Que en el 2015, en junio del 2015, un 67,5% de la población tenía internet. Información implícita, algo que no está directamente aquí, pero yo puedo deducir. Puedo decir que constantemente Chile ha subido en cuanto a la penetración de internet. Es decir, cada vez más chilenos tienen internet. Y eso está claramente aquí. Pero no sale en el gráfico, no está esa información. No me dicen el internet ha subido en Chile. No sale eso. Uno lo deduce. Aunque sea una deducción simple, es una deducción. Como es deducción, es información implícita. ¿Sí? Y ahí podríamos ir viendo, por ejemplo, que a lo mejor cada vez ha subido menos. De que ya hay más de la mitad de los chilenos que tienen internet. Y así hay harta información entonces que se puede deducir. Segundo ejemplo. Cada vez los gráficos van a ser un poco más complicados. Percepciones de igualdad de acceso a servicios en el año 2015. Población. En este caso dice la nota. Respuesta a la pregunta. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa nada de igualdad en acceso y 10 significa mucha de igualdad en el acceso. ¿Cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los chilenos
a las siguientes cosas. Y no se incluye entonces el no sabe, no contesta. Por eso estas cifras no suman 100 en total. Y la fuente es la encuesta CEP, realizada en noviembre del 2015. Publicada en noviembre del 2015. ¿Qué quiere decir este gráfico entonces? Es cómo percibe la gente la igualdad en el acceso a la educación de calidad. Es decir, los chilenos, porque eso es lo que aparece aquí, que sería nuestra población, los chilenos piensan que la educación de calidad, ¿hay igualdad de acceso o no hay igualdad de acceso? Entonces un 63% de los encuestados piensan que hay de 1 a 4, es decir, hay poca igualdad en el acceso en cuanto a la educación de calidad, mientras que 8% piensa que hay mucha igualdad en el acceso, o bastante. ¿Sí? Por ejemplo, en salud de calidad, un 74% de los chilenos piensan, ojo, siempre referido a esta información, el 74% de los chilenos piensan que el acceso a la salud de calidad no es muy igualitario. Y un 76% piensa que la justicia eficaz no es precisamente igualitario. Otra cosa muy importante que no les dije antes, pero creo que es importante mencionar, es que cuando lean información, lean justamente lo que aparece. Después hacen los juicios, porque uno muchas veces al leer la información ya le pone juicios a la información que está leyendo. Entonces, suele leer la información a la conveniencia de uno. Hay que tener cuidado con eso porque uno puede interpretar incorrectamente la información justamente por prejuicios, por qué quiero sacar de esto, típico que pasa a lo mejor cuando tienen que hacer algún debate, que leen más sesgado para lo que les corresponde a ustedes. Siempre leer con cuidado esta información, de modo de leer efectivamente lo que dice esta encuesta, o en este caso, este estudio. ¿Sí? Ya. Entonces aquí corresponde a un gráfico, podríamos decir de barra, pero lateral, agrupado o apilado, en el que tenemos las variables cualitativas, porque estamos clasificando estos 4 tipos de servicios. ¿Sí? La información explícita fue la que les mencioné recién. Información implícita, en general, podemos decir que más de la mitad de los chilenos piensa que no hay un acceso igualitario respecto a estos servicios que son básicos. Y ahí ustedes ya pueden incorporar algo de juicio en cuanto a esta información. Pero en cuanto a la información explícita, leer solo lo que dice esta información. Y ya con la implícita ustedes le van agregando el juicio que estimen conveniente, obviamente según sus valores, sus creencias y todo lo que estimen conveniente. Ejemplo 3. Me salté un número. Tasa de desocupación, total país y regiones. Población. En este caso, como dice Boletín de Empleo Nacional, la fuente, la población son los chilenos que pueden estar empleados, que se consideren empleados. No estoy tan seguro respecto a quiénes pasan a ser, pero una vez que ustedes salen del colegio, si no están estudiando educación superior, pasan a ser alguien que debiese estar empleado. Si no están empleados, pasan a ser alguien que está desocupado laboralmente. Entonces, la variable a medir aquí va a ser si están ocupados laboralmente o no, o sea, si tienen empleo o no tienen empleo. Y corresponde entonces a una variable del tipo cuantitativa, porque estamos midiendo cuántos. Tipo de gráfico de barra, porque estamos separando aquí por el tipo por la región. La información explícita, por ejemplo, nos dice en Arica y Parinacota hay un 6,5% de desocupación. Desocupación, no dije ocupación, desocupación. Es decir, un desempleo del 6,5% en la región de Arica y Parinacota. En Magallanes es de un 0,19%. En Antofagasta es de un 9% de desempleo o desocupación, para ser más explícito. En la región metropolitana de un 7%. ¿Sí? Aquí dice tasa de desocupación en porcentaje. Y toda esa información siempre va a estar. Y como ven ahí, en rojo, tasa de desocupación total del país. O sea, el país, si sacamos el promedio calculado correctamente, es entonces un 7% de desempleo en el año 2017, según lo que nos decía entonces
el Boletín de Empleo Nacional, trimestre móvil, abril, mayo, junio, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Esa es la información explícita, que podríamos implícitamente ver que en Magallanes hay un bajo desempleo, que la región metropolitana coincide justamente con la del nivel nacional, que en Antofagasta es más alto el empleo, que hay pocas regiones que no están tan cerca de este promedio, y en general en el sur parece haber mayor empleabilidad que en el norte o en el centro. Entonces esa información no la puedo ir deduciendo. Fuente, entonces, recordarles que es muy importante no solo para saber si es confiable o no, sino para saber desde dónde vienen esos datos. Ejemplo 4 o 5. PIB per cápita relativo al de países miembros de la OCDE. 1985 la 1, quiere decir que ese va a ser mi valor absoluto. Desde ahí voy viendo cómo evolucionan desde 1985. Y yo creo que con esto voy a terminar, para no andar tan apurado. Tenemos aquí abajo los distintos colores que representa cada país. En el caso nuestro, Chile, que es el rosado. La población son estos países. La variable a medir es el PIB per cápita. PIB per cápita. Ojo, PIB es el Producto Interno Bruto, pero si es per cápita, todo el producto se divide por la cantidad de personas que hay en ese país. Y es relativo a los países del miembros de la OCDE, ¿sí? De la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Entonces, partimos con este 1, por así decirlo, partimos todo igual, desde ahí vemos cómo van avanzando. Y la CEP, que es entonces quien realizó este estudio, en base al Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, en abril del 2016, y la OCDE sacó este estudio. Entonces lo que quería informar básicamente, que lo que decía este estudio, es que Chile, por ejemplo, va creciendo en cuanto a su PIB per cápita, mientras que otros países se han ido oscilando. Si vemos que este es el 1, muchos países bajaron en la década del 90 y después se fueron reponiendo ya hasta el 2014. Pero Chile tuvo un crecimiento sostenido entonces en ese eje. Y esa información aparece explícitamente. Implícitamente uno podría ya, con conocimiento previo o conocimiento de otra arista, por ejemplo de políticas económicas, o ver qué pasó durante esos años en estos países, por qué influyó esto tal vez en este PIB. Y en particular, por ejemplo, este estudio lo que quería representar era cómo estaba asociada la felicidad de las personas a el PIB per cápita. Y decía un poco qué estaba ocurriendo en Chile, que se estaba estancando, pero eso ya más allá de lo que dice el gráfico. El gráfico propiamente tal, que es más complejo de leer, creo yo, nos pone los años desde el 85 hasta el 2014 para ver cómo crece respecto a un 1. Este 1 es el inicio para todos, y desde ahí vemos, porque es relativo, cómo va creciendo. Y esto entonces es justamente esa relatividad. Ya, ahí teníamos otro gráfico, lo voy a dejar para otro día, posiblemente. Y algunos errores que yo creo que es importante leer, y voy a leer muy rápido algunos. Básicamente lo que dice esto es que es muy importante poder leer correctamente un gráfico, y que hay también muchos tipos de errores que uno comete. Entonces la idea es ver qué información se puede realmente ir viendo según el gráfico. Aquí, por ejemplo, si tenemos que esta es la distribución etaria de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el SNASPE, y ahí sale esta información, la fuente del informe de medio ambiente de la CONAF. Primera afirmación, ojo, hay algunas falsas y unas verdaderas, ¿ya? Para que no se queden con la idea de que es todo real. Según este gráfico, ¿la muestra corresponde a 100 personas? No, aquí está en porcentaje. No sabemos, de hecho, según este gráfico, cuántas se les preguntó. Está en porcentaje, así que las personas no necesariamente son 100. Pueden ser 1000, pueden ser 500, pueden ser 315. Y está en porcentaje y suma 100%. Los adultos mayores que visitan SNASPE son menos del 10% respecto a los que visitan al Sistema Nacional, menos de un 10% efectivamente los adultos mayores son los que visitan. Así que esa segunda es correcta. Tercera, ¿un 16% de los niños visita SNASPE? No. ¿Un 16% de los niños visita SNASPE? No.
quiere decir que del total de los que visitan, un 16% es menor de 18 años. Pero no de que todos los niños, un 16% visitó SNASP. Entonces la tercera también es falsa. Cuarta, a los adultos les gusta más visitar áreas silvestres que a los niños. Y eso ya puede ser ambiguo, porque estamos juzgando. Aquí dice les gusta más. No podemos juzgar algo con esta información. Yo solo sé que hay más adultos que visitan. Pero tal vez los adultos mayores o los niños no van por otras razones. Por un tema económico, porque están más lejos, no sabemos. Entonces poder deducir que es porque les gusta más sería sacar información que no corresponde a lo que dice el gráfico. Así que siempre ojo con eso, porque especialmente los medios o quienes quieren convencer de algo utilizan este tipo de frases en donde la información explícita no nos dice esto. Así que hay que tener ojo ahí con esa información. Me salto ese y termino con este último, que es ese. ¿Cuál de los dos siguientes gráficos presenta una mayor diferencia entre los valores de A y B? ¿El 1 o el 2? ¿Dónde hay una mayor diferencia? Uno podría ver que claramente en el 2 hay mayor diferencia entre A y B. Pero ¿qué falta aquí? ¿Qué falta en estos gráficos? Faltan los ejes. Y si uno se fija en los ejes y le agrega sus ejes, yo podría ver que este va del 0 al 160 y este va del 60 al 160. Si veo las diferencias reales, cada uno es de 80. Por lo tanto, podemos ver que la diferencia real entre los dos es la misma, porque se ve más grande aquí por ajuste de escala. Por eso es muy importante que siempre esté esto. Es muy importante que esté todo esto aquí para que ustedes puedan leer esa información correctamente, ¿sí? Porque si no, pueden estar sacando deducciones erróneas y nuevamente puede que alguien quiera utilizar justamente ese pero para pillarlo. Por ejemplo, para terminar, supongamos que algún preuniversitario está ofreciendo lo siguiente: grande avance en tu puntaje PSU en solo 6 meses. Y ahí sale el gráfico que les muestra que al pasar los ensayos el puntaje va subiendo. Y aquí en el ensayo 3 son 640 puntos. Varias cosas. ¿Esta información es válida? Bueno, no tenemos ningún eje que nos diga de qué estamos hablando. Entonces, otra cosa es cuánto es un gran avance. ¿Cuánto es un gran avance? Y eso va a depender posiblemente de ustedes. Para algunos un gran avance pueden ser 30 puntos, para otros pueden ser 100 puntos, 200 puntos. Entonces ese gran avance en verdad es muy relativo. ¿Qué falta en el gráfico? Nuevamente entonces los ejes que entregan mayor información. Y si situamos este mismo gráfico en los ejes correspondientes, vamos a ver que esta diferencia, que podría parecer muy grande, solamente correspondía a 30 puntos. Bueno, ese solamente también es subjetivo. Si vamos desde el 630 al 660, que fue el que terminó aquí, vemos que hubo una diferencia de 30 puntos. Entonces, ojo con toda la información. Esta clase era justamente para eso, para poder leer correctamente la información, que no nos engañen con los gráficos porque se puede sacar información que no corresponde, ¿no? Bueno, análisis general. ¿De qué depende si uso tabla o gráfico? Depende del nivel de detalle. La tabla entrega mucho más detalle, pero el gráfico entrega más información de forma rápida. ¿A quién va dirigida la información? También va a depender si yo quiero entregar la información, por ejemplo, a una audiencia más general o quiero entregársela a expertos. También va a depender gráfico o tabla. Pueden ser las dos también. ¿Cuál es el propósito? Si el propósito es, por ejemplo, vender un producto y quiero mostrar que crece mucho, en cambio si quiero venderlo y pongo una tabla es muy fome. Y por último, el formato de la presentación, si es que yo estoy exponiendo, si estoy entregando un informe, ahí todo eso va a ir variando. Es mucho más fácil exponer y mostrar un gráfico que exponer y mostrar una tabla, que es más difícil de leer. Resumen entonces, la estadística estudia el comportamiento de variables de una población determinada. Los datos se pueden presentar a través de tablas y o gráficos. La idea es que ustedes siempre vayan eligiendo cómo presentan mejor la información. Y es muy importante poder comprender correctamente la información descrita en estos gráficos para que puedan siempre sacar las conclusiones como corresponde. Y lo más importante, siempre leer la información explícita primero antes de cualquier juicio. Y la idea es que ustedes al hacer esto sepan leer la información de modo que no se queden solamente con lo que les dicen a partir de un gráfico, sino que ustedes puedan sacar sus propias deducciones y hacer un análisis crítico de lo que están leyendo. Con eso termino entonces esta clase. Era bastante más larga de lo que pensé. El día jueves continuamos ya un poco más profundidad
llegado directamente a cuarto medio. Esto era un repaso general, por eso fui un poco más rápido. Si hay dudas, de todas formas, me lo pueden preguntar el día jueves. Y para responderle a Andrés, que dice, ¿es válido inferir o no? La verdad es que sí, obviamente que es válido, y de hecho es la idea. La idea es que ustedes sean capaces de inferir información, pero como les digo, la primera lectura tiene que ser explícita, para que no se queden con algo que en verdad no dice en ese gráfico, en esa tabla. Y después, a partir de eso, que está claro lo que dice, poder ir deduciendo la información correspondiente. ¿Sí? Nos vemos entonces el día jueves. Continuamos con este contenido. Me pueden hacer las dudas y que estimen convenientes. Muchas gracias por sus comentarios, dudas, participación, por visualizar la clase. Nos vemos entonces el día jueves. Adiós. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.